Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de energía. Hoy, tengo un vídeo que creo que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas reacciones y que, sinceramente, me parece súper interesante. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de Undercell y Kerem Bürsin, la pareja estrella de la serie Love is in the Air, y concretamente, vamos a analizar un momento muy particular, cuando Undercell, finalmente, admitió que Kerem Bürsin tenía razón. Sí, como lo escuchan. Vamos a desglosar qué pasó, qué declaraciones hubo, qué contexto rodea esta situación, por supuesto, mi opinión sobre todo este asunto. Y les aseguro que esto va más allá de un simple chisme de farándula, porque involucra mucho más que eso. Antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas y estoy seguro de que les va a encantar lo que tengo preparado para ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos a lo importante. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos la química innegable entre Ande y Kerem en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. Y, por supuesto, la relación entre los protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una expectación enorme. Durante mucho tiempo, hubo rumores, especulaciones y un sinfín de noticias sobre un posible romance entre ellos. Rumores que, para ser sinceros, parecían tener bastante fundamento. Y finalmente, los rumores se confirmaron. Undercell y Kerem Bürsin comenzaron a salir. La noticia enloqueció a los fans. Y es que, ¿quién no quería ver a sus ídolos, a sus Eda y Serkan, juntos en la vida real? La relación fue seguida muy de cerca por los medios y por los seguidores de ambos actores. Vimos fotos, vídeos, declaraciones. Parecía que todo iba viento en popa. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La ruptura fue anunciada, y a partir de ahí, empezaron a circular diferentes versiones sobre los motivos. Hubo quien culpaba a uno, quien culpaba a otro. Pero la realidad, muchas veces, es más compleja de lo que parece. Y aquí es donde entra en juego el momento que vamos a analizar hoy, la admisión de Undercell. ¿De qué tenía razón Kerem Bürsin? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues bien, para responder a estas preguntas, tenemos que hablar de un tema específico, la gestión de la fama y la exposición mediática. Kerem Bürsin, desde el inicio de su carrera, siempre ha sido conocido por ser muy reservado con su vida privada. Siempre ha intentado mantener una cierta distancia con los medios de comunicación y proteger su intimidad. En cambio, Undercell, por su parte, ha tenido una relación diferente con la fama. Digamos que ha sido más propensa a compartir detalles de su vida y a aceptar, en mayor medida, la exposición mediática. Durante su relación, parece que Kerem intentó, de alguna manera, influir en Ande para que protegiera más su intimidad y fuera más cuidadosa con lo que compartía. Él, que tenía más experiencia en el mundo del espectáculo, tal vez veía los peligros de una exposición excesiva y quería protegerla. Y aquí es donde llegamos al punto clave. Con el tiempo, y tras la ruptura, Undercell, en una entrevista o en una declaración pública, la fuente específica puede variar, pero lo importante es el contenido, admitió que Kerem tenía razón en cuanto a la importancia de proteger su vida privada. Reconoció que, a veces, había sido demasiado abierta y que, en retrospectiva, entendía las preocupaciones de Kerem. Esta admisión fue muy significativa por varias razones. Primero, porque demuestra la madurez de Ande para reconocer sus errores y aprender de ellos. Segundo, porque revela el respeto y la admiración que aún siente por Kerem, a pesar de la ruptura. Y tercero,
porque nos da una lección a todos sobre la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues, en mi opinión, muchas. En primer lugar, nos muestra que la fama no es siempre lo que parece. Ser famoso conlleva una gran presión, una constante observación y la necesidad de tomar decisiones muy importantes sobre cómo gestionar tu imagen y tu vida. En segundo lugar, nos enseña que las relaciones sentimentales, incluso las que se dan en el mundo del espectáculo, pueden ser muy complejas. Dos personas pueden tener personalidades diferentes, valores diferentes y maneras diferentes de entender la vida. Y eso, inevitablemente, genera conflictos. Y en tercer lugar, nos recuerda que el respeto es fundamental. Respetar la opinión del otro, respetar sus necesidades y, sobre todo, respetar su privacidad, es clave para mantener una relación sana, incluso después de que ésta haya terminado. Ahora bien, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto? ¿Qué podemos aprender? Pues, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que debemos ser conscientes de la presión que sufren las personas famosas. No es fácil vivir bajo el escrutinio público constante. Y debemos ser empáticos y comprensivos con ellos. Segundo, que debemos ser críticos con lo que vemos y escuchamos en los medios. No todo lo que se publica es verdad, y muchas veces, las historias se exageran o se manipulan para generar más audiencia. Tercero, que debemos valorar nuestra propia privacidad y protegerla. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, es importante recordar que tenemos derecho a tener nuestra propia intimidad. Y cuarto, que debemos aprender a perdonar y a avanzar. La vida está llena de errores y de situaciones difíciles. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y ahora, me gustaría compartir mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que Andercel ha demostrado ser una mujer muy valiente y madura al admitir que Kerem tenía razón. Es fácil criticar a los demás, pero es mucho más difícil reconocer nuestros propios errores. Y creo que esta actitud habla muy bien de ella. También creo que Kerem Bürsin ha demostrado ser una persona sensata y con los pies en la tierra. Sus consejos, aunque no fueran aceptados en su momento, ahora han demostrado ser valiosos para Ande. Y eso demuestra que, a pesar de las diferencias, siempre hubo respeto y cariño entre ellos. En cuanto a la relación en sí, creo que fue una relación intensa y bonita, que dejó una huella en los corazones de muchos fans. Pero, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos y, finalmente, llegó a su fin. Lo importante es que ambos han aprendido de esta experiencia y han seguido adelante con sus vidas. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la admisión de Andercel? ¿Creen que Kerem Bürsin tenía razón? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. En resumen, hoy hemos analizado la situación en la que Andercel admitió que Kerem Bürsin tenía razón sobre la importancia de la privacidad y la gestión de la fama. Hemos visto el contexto, las implicaciones y las lecciones que podemos extraer de esta historia. Hemos discutido mi opinión personal y les he invitado a compartir la suya. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y, por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola de nuevo, amigos. Como les prometí, hoy vamos a profundizar un poco más en este tema que nos apasiona, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, y, en particular, esa declaración tan reveladora de Ande. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde los inicios de sus carreras hasta el impacto de la fama en sus vidas,
por supuesto, la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Ya sabemos que la química entre Ande y Kerem en Love is in the Air era innegable. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Cómo era realmente su relación? Y, sobre todo, ¿cómo influyó la fama y la exposición mediática en sus vidas y en su relación? Para entenderlo mejor, vamos a analizar un poco más a fondo las personalidades de Ande y Kerem. Hande Erçel, desde sus inicios en el mundo del modelaje y la actuación, siempre ha tenido una relación más abierta con los medios. Ha compartido detalles de su vida personal, ha sido activa en redes sociales y ha mostrado una imagen cercana a sus seguidores. Esto le ha granjeado un gran cariño por parte del público, pero también la ha expuesto a una constante atención mediática. Kerem Bürsin, por otro lado, siempre ha sido más reservado. Ha preferido mantener una cierta distancia con los medios, proteger su intimidad y centrarse en su trabajo. Es conocido por ser una persona muy profesional y por no dejar que la fama influya en su vida personal. Esta actitud, aunque respetada por muchos, también ha generado cierta curiosidad y especulación sobre su vida privada. Cuando Hande y Kerem comenzaron a salir, la diferencia en sus enfoques hacia la fama se hizo más evidente. Kerem, con su experiencia en el mundo del espectáculo, tal vez veía los riesgos de una exposición excesiva para Hande, por eso, intentó aconsejarla y guiarla. Le preocupaba que la constante atención mediática pudiera afectar su bienestar emocional y su privacidad. Hande, por su parte, tal vez no entendía del todo las preocupaciones de Kerem. Acostumbrada a una mayor apertura con los medios, quizás no veía los peligros de la exposición mediática de la misma manera que él. Es comprensible que, en ese momento, no compartiera la misma visión sobre la importancia de la privacidad. Pero el tiempo, como suele decirse, es el mejor consejero. Con la experiencia de la relación, sobre todo, después de la ruptura, Hande pudo reflexionar sobre lo vivido, finalmente, admitir que Kerem tenía razón. Esta admisión no fue solo una declaración pública, sino un reconocimiento de su madurez y de su capacidad de aprender de sus errores. Pero, ¿qué significa realmente esta admisión? ¿Qué implicaciones tiene? En mi opinión, es mucho más que un simple "te di la razón". Es un reconocimiento de la complejidad de la fama y de la importancia de proteger la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. La fama, como sabemos, es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades y te permite llegar a un público masivo. Por otro lado, te expone a una constante observación, a la crítica, a la especulación y a la invasión de tu privacidad. Los famosos, aunque parezcan tenerlo todo, también son seres humanos con necesidades y emociones. Y la presión a la que están sometidos puede ser muy grande. La admisión de Hande nos muestra que ella ha entendido esto. Ha reconocido que la exposición mediática, aunque pueda tener beneficios, también puede tener consecuencias negativas. Ha aprendido que es importante proteger tu intimidad, establecer límites y ser selectivo con lo que compartes con el público. Pero, ¿cómo llegó Hande a esta conclusión? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Es probable que la experiencia de la relación con Kerem, la exposición mediática, la presión de los medios, por supuesto, la madurez personal hayan influido en esta reflexión. Después de la ruptura, Hande tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre sus errores y sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que Kerem tenía razón en cuanto a la importancia de proteger su privacidad y de ser más cuidadosa con lo que compartía. Reconoció que, a veces, había sido demasiado abierta y que, en retrospectiva, entendía las preocupaciones de Kerem. Pero esta admisión no solo se limita a la protección de la privacidad. También implica un cambio en la forma en que Hande se relaciona con la fama. Ha aprendido a gestionar mejor su imagen, a establecer límites y a ser más selectiva con lo que comparte con el público.
Ha aprendido a protegerse a sí misma de la presión mediática y a preservar su bienestar emocional. Esta transformación es muy importante. Demuestra que Andy es una persona inteligente, madura y con una gran capacidad de aprender y evolucionar. Es un ejemplo de cómo la experiencia y la reflexión pueden llevarnos a un crecimiento personal y a una mejor gestión de nuestra vida. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestra propia vida. Primero, debemos ser conscientes de la presión que sufren las personas famosas. No es fácil vivir bajo el escrutinio público constante. Debemos ser empáticos y comprensivos con ellos. Debemos recordar que son seres humanos, con necesidades y emociones, y que la presión a la que están sometidos puede ser muy grande. Segundo, debemos ser críticos con lo que vemos y escuchamos en los medios. No todo lo que se publica es verdad, y muchas veces, las historias se exageran o se manipulan para generar más audiencia. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos y a no creernos todo lo que vemos o escuchamos. Tercero, debemos valorar nuestra propia privacidad y protegerla. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, es importante recordar que tenemos derecho a tener nuestra propia intimidad. Debemos ser conscientes de los riesgos de compartir información personal y de proteger nuestra privacidad. Cuarto, debemos aprender a perdonar y a avanzar. La vida está llena de errores y de situaciones difíciles. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con optimismo y esperanza. Debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por los errores del pasado y enfocarnos en el futuro. Y quinto, debemos aprender a respetar las diferencias. Dos personas pueden tener personalidades diferentes, valores diferentes y maneras diferentes de entender la vida. Y eso, inevitablemente, genera conflictos. Debemos aprender a respetar la opinión del otro, a comprender sus necesidades y a aceptar las diferencias. En cuanto a la relación entre Andy y Kerem, creo que fue una relación intensa y bonita, que dejó una huella en los corazones de muchos fans. Pero, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos y, finalmente, llegó a su fin. Lo importante es que ambos han aprendido de esta experiencia y han seguido adelante con sus vidas. Andy ha demostrado ser una mujer valiente y madura al admitir que Kerem tenía razón. Ha reconocido sus errores y ha aprendido de ellos. Ha demostrado una gran capacidad de reflexión y de crecimiento personal. Kerem ha demostrado ser una persona sensata. Y con los pies en la tierra. Sus consejos, aunque no fueran aceptados en su momento, ahora han demostrado ser valiosos para Andy. Ha demostrado ser un hombre preocupado por el bienestar de las personas que le importan. En definitiva, la historia de Andy y Kerem nos enseña que la fama, el amor y la vida son complejos. Nos enseña la importancia de la privacidad, el respeto y el crecimiento personal. Nos enseña que, a pesar de las diferencias, siempre es posible aprender y evolucionar. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Cómo serán las carreras de Andy y Kerem? ¿Cómo gestionarán la fama y la exposición mediática? Andy, con su nueva perspectiva, seguramente seguirá enfocada en su carrera, pero con una mayor protección de su privacidad. Aprenderá a gestionar mejor su imagen y a ser más selectiva con lo que comparte con el público. Seguirá siendo una actriz talentosa y querida por sus fans, pero con una mayor conciencia de los riesgos de la fama. Kerem, por su parte, seguirá siendo un actor profesional y reservado, enfocado en su trabajo y en proteger su intimidad. Seguirá siendo un referente para muchos, por su talento y por su integridad. Ambos, con sus experiencias y aprendizajes, seguirán construyendo sus carreras y sus vidas. Seguirán siendo ejemplo de que es posible aprender de los errores y de que el respeto y la madurez son fundamentales para una vida plena. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta profundización en el tema?
¿Creen que Ande y Kerem han aprendido de esta experiencia? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y debatamos este interesante tema. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la situación en la que Andercel admitió que Kerem Bürsin tenía razón sobre la importancia de la privacidad y la gestión de la fama. Hemos explorado el contexto, las implicaciones, las lecciones y las perspectivas futuras de esta historia. Hemos discutido mi opinión personal y los he invitado a compartir la suya. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y, por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola de nuevo, amigos. Es un placer estar aquí una vez más para desentrañar los misterios y las complejidades de la vida de las celebridades. Hoy, vamos a continuar nuestra exploración del fascinante mundo de Andercel y Kerem Bürsin, profundizando aún más en esa famosa admisión de Ande, pero esta vez, desde una perspectiva más amplia, la psicología de la fama y su impacto en las relaciones. Ya hemos hablado sobre la química innegable entre Ande y Kerem en Love is in the Air, sobre la posterior relación que surgió, y sobre la posterior ruptura que, inevitablemente, dejó huellas. Pero ahora, vamos a sumergirnos en las profundidades de la psique humana, analizando cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar las relaciones personales, y cómo esto se relaciona con la experiencia de Ande y Kerem. La fama, como sabemos, es un fenómeno complejo que puede alterar significativamente la forma en que una persona se ve a sí misma y cómo interactúa con el mundo. La constante atención de los medios, la presión de mantener una imagen pública impecable, y la dificultad para mantener la privacidad, pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de una persona. Para entender esto mejor, vamos a analizar algunos conceptos clave de la psicología de la fama. ***1. La identidad y la imagen pública ***. La fama a menudo obliga a las celebridades a construir una imagen pública que puede o no ser fiel a su verdadera identidad. La presión por ser perfectos, atractivos y siempre interesantes puede generar una disociación entre el yo real y el yo público. Esto puede llevar a sentimientos de ansiedad, depresión y una pérdida de autenticidad. **2. La soledad y el aislamiento ***. Aunque las celebridades pueden estar rodeadas de personas, a menudo se sienten solas y aisladas. La desconfianza, la dificultad para distinguir a los amigos verdaderos de los interesados, y la falta de privacidad, pueden generar una sensación de aislamiento emocional. **3. La distorsión de la realidad ***. La fama puede distorsionar la percepción de la realidad. La constante adulación, el acceso a privilegios, y la falta de contacto con la vida cotidiana, pueden llevar a una pérdida de perspectiva y a una dificultad para relacionarse con las personas normales. *4. El estrés y la ansiedad ***. La vida de una celebridad está llena de estrés y ansiedad. La presión por mantener una carrera exitosa, la constante exposición a la crítica pública, y la preocupación por la imagen pública, pueden generar altos niveles de estrés. *5. El impacto en las relaciones personales ***. La fama puede tener un impacto significativo en las relaciones personales. La dificultad para mantener la privacidad, la envidia, la competencia y las expectativas poco realistas, pueden dañar las relaciones románticas, familiares y de amistad. Ahora, volvamos a la historia de Ande y Kerem. ¿Cómo se relacionan estos conceptos psicológicos con su experiencia? Andercel podríamos argumentar que Ande, al ser más propensa a compartir detalles de su vida y a aceptar la exposición mediática,
podría haber experimentado algunos de los efectos negativos de la fama de manera más intensa. La presión por mantener una imagen pública, la crítica constante, y la dificultad para proteger su privacidad, podrían haber generado ansiedad y estrés. La admisión de Ande sobre la importancia de la privacidad sugiere que ella ha tomado conciencia de estos efectos y ha aprendido a protegerse a sí misma. Kerem Bürsin Kerem, con su enfoque más reservado y su intento de mantener una distancia con los medios, podría haber sido más consciente de los peligros de la fama y más propenso a proteger su privacidad y su bienestar emocional. Su consejo Ande sobre la importancia de la privacidad refleja su propia comprensión de los efectos negativos de la fama en la salud mental y en las relaciones. La relación entre Ande y Kerem la diferencia en sus enfoques hacia la fama, como hemos mencionado, podría haber generado conflictos en su relación. La dificultad para mantener la privacidad, la envidia, la competencia y las expectativas poco realistas, son factores que pueden afectar negativamente una relación. La admisión de Ande, en retrospectiva, sugiere que ella entendió las preocupaciones de Kerem y que reconoció la importancia de proteger su privacidad para el bienestar de ambos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra propia vida? *1. Seamos conscientes de los efectos de la fama debemos ser conscientes de los efectos negativos de la fama en la salud mental y emocional de las personas. Debemos ser empáticos y comprensivos con las celebridades y evitar juzgarlas y criticarlas sin conocer su situación. *2. Aprendamos a proteger nuestra privacidad debemos valorar nuestra propia privacidad y protegerla. En un mundo cada vez más conectado, es importante establecer límites y ser selectivos con lo que compartimos con los demás. *3. Cultivemos relaciones saludables debemos cultivar relaciones saludables basadas en el respeto, la confianza y la comunicación. Debemos ser conscientes de los posibles efectos de la fama en nuestras relaciones y tomar medidas para protegerlas. *4. Busquemos ayuda profesional si es necesario si estamos experimentando problemas de salud mental o emocional, debemos buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta puede ayudarnos a comprender y a superar los efectos negativos de la fama o de cualquier otra situación difícil. *5. Seamos críticos con los medios debemos ser críticos con lo que vemos y escuchamos en los medios. No todo lo que se publica es verdad, y muchas veces, las historias se exageran o se manipulan para generar más audiencia. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos y a no creernos todo lo que vemos o escuchamos. Volviendo a la historia de Ande Kerem, su experiencia nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la madurez emocional. La admisión de Ande es un testimonio de su crecimiento personal y de su capacidad para aprender de sus errores. En cuanto a su futuro, es probable que Ande, con su nueva perspectiva, continúe siendo una actriz talentosa y querida por sus fans, pero con una mayor protección de su privacidad y una mejor gestión de su imagen. Kerem, por su parte, seguirá siendo un actor profesional y reservado, enfocado en su trabajo y en proteger su intimidad. Ambos, con sus experiencias y aprendizajes, seguirán construyendo sus carreras y sus vidas. Seguirán siendo ejemplo de que es posible aprender de los errores y de que el respeto y la madurez son fundamentales para una vida plena y feliz. Pero, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, contribuir a un entorno más saludable para las celebridades? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la especulación y el chisme? Creo que es fundamental que seamos más conscientes de la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido. Debemos ser más críticos con lo que consumimos y evitar alimentar la maquinaria del chisme. *1.
Fomentemos la empatía ***, tratemos de ponernos en el lugar de las celebridades y comprender los desafíos que enfrentan. Evitemos juzgarlas y criticarlas sin conocer su situación. ***2. Apoyemos el contenido de calidad ***, busquemos y consumamos contenido que sea respetuoso, informativo y que no se centre en el sensacionalismo. ***3. Evitemos la especulación y el chisme ***, no participemos en la propagación de rumores y chismes. Evitemos especular sobre la vida privada de las celebridades. **4. Respetemos su privacidad ***, respetemos su derecho a la privacidad y evitemos invadir su espacio personal. **5. Eduquémonos sobre los efectos de la fama ***, aprendamos más sobre los efectos de la fama en la salud mental y emocional. Cuanto más sepamos, más empáticos seremos. Al adoptar estas actitudes, podemos contribuir a un entorno más saludable para las celebridades y para nosotros mismos. Podemos crear un mundo donde la fama no sea sinónimo de sufrimiento y donde la privacidad sea valorada y respetada. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta exploración en la psicología de la fama? ¿Creen que Andy y Kerem han logrado encontrar un equilibrio entre la fama y la privacidad? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y debatamos este tema tan relevante. En resumen, hoy hemos profundizado en la psicología de la fama y su impacto en las relaciones, analizando la experiencia de Andersel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los conceptos clave, las implicaciones y las lecciones que podemos extraer de esta historia. Hemos discutido mi opinión personal y los he invitado a compartir la suya. Hemos enfatizado la importancia de la empatía, el respeto y la responsabilidad como consumidores de contenido. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y, por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo. Hoy, vamos a completar nuestra serie de análisis sobre la relación entre Andersel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la química en pantalla, el desarrollo de su relación, la posterior ruptura, la admisión de Andy y la psicología de la fama. Hoy, vamos a centrarnos en el legado de su relación, qué impacto tuvo en sus carreras. ¿Cómo han evolucionado desde entonces? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de su historia en términos de crecimiento personal y profesional? Ya sabemos que la serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, catapultando a Andy y Kerem a la fama internacional. La serie no solo los convirtió en estrellas, sino que también generó una legión de fans que seguían de cerca cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La relación entre ellos, real o no, alimentó aún más esta expectación. Pero, ¿cómo ha afectado este fenómeno a sus carreras? ¿Cómo han logrado mantener su éxito, y cómo han superado los desafíos que conlleva la fama? Andersel después de Love is in the Air, Andy ha seguido trabajando en diversos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, participado en campañas publicitarias y ha mantenido una presencia activa en redes sociales. La relación con Kerem, aunque terminó, sin duda le brindó una plataforma aún mayor, exponiéndola a un público más amplio. Sin embargo, también es probable que la exposición mediática y la presión constante hayan influido en sus decisiones profesionales. La admisión de Andy sobre la importancia de la privacidad sugiere que ha aprendido a gestionar mejor su imagen y a proteger su bienestar emocional. Es probable que,
desde entonces, haya sido más selectiva con sus proyectos, buscando papeles que le permitan crecer como actriz y que, al mismo tiempo, la protejan de la sobreexposición. Kerem Bürsin Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos después de Love is in the Air. Ha participado en series, películas y proyectos internacionales. Su imagen profesional, siempre impecable, le ha permitido mantener una reputación sólida y un gran número de seguidores. Kerem, con su enfoque más reservado, ha continuado protegiendo su vida privada y enfocándose en su trabajo. Su experiencia y madurez le han permitido tomar decisiones profesionales estratégicas, buscando proyectos que le permitan demostrar su talento y que, al mismo tiempo, se alineen con sus valores. El impacto en sus carreras es evidente que la relación entre Hande y Kerem tuvo un impacto significativo en sus carreras. La atención mediática, la expectación de los fans y la visibilidad internacional, les brindaron una plataforma invaluable. Sin embargo, también generó desafíos, la presión de mantener una imagen pública, la dificultad para proteger su privacidad y la necesidad de tomar decisiones profesionales estratégicas. En términos de crecimiento personal y profesional, la experiencia de Hande y Kerem nos ofrece valiosas lecciones. ** 1. La importancia de la autenticidad ** en un mundo donde la imagen pública es crucial, es fundamental ser auténtico y fiel a uno mismo. Los fans aprecian la honestidad y la transparencia, y las celebridades que se muestran tal como son, suelen conectar mejor con su público. *2. La necesidad de la adaptación ** el mundo del entretenimiento está en constante evolución. Los actores deben ser capaces de adaptarse a los nuevos desafíos, a las nuevas tendencias y a las nuevas expectativas del público. *3. La importancia de la protección de la privacidad ** La privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido. Las celebridades deben aprender a establecer límites, a ser selectivos con lo que comparten y a proteger su bienestar emocional. *4. El valor de la madurez y el crecimiento personal ** La fama puede ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer y aprender. Las celebridades que son capaces de reflexionar sobre sus errores y de evolucionar como personas, suelen tener una carrera más longeva y satisfactoria. *5. La importancia del respeto ** El respeto es fundamental en cualquier relación, tanto personal como profesional. Las celebridades deben respetar a sus colegas, a sus fans y a sí mismos. Analizando el legado de la relación entre Hande y Kerem, podemos concluir que ** impulsó sus carreras ** La relación les brindó una plataforma aún mayor y les permitió alcanzar una fama internacional. ** Generó desafíos ** La exposición mediática, la presión de los fans y la necesidad de proteger su privacidad, generaron desafíos que ambos tuvieron que afrontar. Fomentó el crecimiento personal La experiencia les permitió aprender y evolucionar, tanto en lo personal como en lo profesional. Dejó un legado de inspiración Su historia ha servido de ejemplo para muchos, demostrando la importancia de la autenticidad, la madurez y el respeto. Sentó las bases para futuras decisiones Las experiencias vividas influyeron en sus decisiones profesionales, guiándolos hacia proyectos más acordes con sus valores. Pero, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, extraer aún más valor de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida? *1. Reflexionemos sobre nuestros propios valores ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Cómo podemos vivir de forma auténtica y fiel a nosotros mismos? *2.
Establezcamos límites en un mundo donde la conexión es constante, es importante establecer límites y proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra privacidad. 3. Cultivemos relaciones saludables. Construyamos relaciones basadas en el respeto, la confianza y la comunicación. 4. Busquemos el crecimiento personal. Estemos abiertos a aprender y a evolucionar. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y mejorar. 5. Seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido. Apoyemos a las celebridades que respetan nuestra inteligencia y que promueven valores positivos. En conclusión, la historia de Andercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama, el amor y la vida pueden ser complejos, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Su legado nos inspira a reflexionar sobre nuestros propios valores, a proteger nuestra privacidad y a construir relaciones saludables. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem han logrado un equilibrio entre la fama y la vida personal? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia en términos de crecimiento personal y profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y debatamos este tema tan relevante. En resumen, hoy hemos completado nuestro análisis sobre la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, centrándonos en su legado y su impacto en sus carreras. Hemos explorado el impacto de la fama, el crecimiento personal, las lecciones aprendidas y las perspectivas futuras. Hemos discutido mi opinión personal y los he invitado a compartir la suya. Y con esto, llegamos al final de esta serie de vídeos. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Y, por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.